Bueno, voy a dar comienzo a este audio video, ¿ya? En referencia a esta pregunta que me hace Marcos Tapia sobre este video que hace Jacob en el canal de YouTube, Filosofía Judía, en el cual él dice de que los autores del Nuevo Testamento se inventaron citas que no existen en la Biblia, ¿ya? Entonces, yo quiero darle la respuesta a Marcos Tapia de acuerdo a que va transcurriendo el video. Los autores del Nuevo Testamento se inventaron citas de la Biblia que no existen. En el video de hoy quiero hablarles de algunos versículos del Nuevo Testamento que aseguran estar escritos en el Antiguo Testamento. Pero la cosa es que indiscutiblemente y sencillamente esos versículos no existen en la Biblia hebrea. No existen. El cristianismo se los inventó. Primero, como respuesta a esto, de ninguna manera, Jacob, yo puedo afirmar que los autores del Nuevo Testamento inventaron lo escrito allí, ya que el Nuevo Testamento es absolutamente inspirado por Dios, eso es lo que nosotros creemos, y no hay algo que Dios no haya permitido que esté ahí. Sí existen fallas humanas y malas traducciones que llevan a una mala interpretación de las Escrituras, pero aún así, tampoco los cristianos inventaron estos textos. Un ejemplo de esto es en Mateo capítulo 2, versículo 23. Ahí dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Pues, señores, resulta que los profetas nunca dijeron eso en toda la Biblia hebrea. En ningún lugar ustedes van a encontrar eso que los profetas hayan dicho, que habría de ser llamado Nazareno. Esa es una de las tantas frases que los evangelistas escribieron deliberadamente para forzar cumplimientos de profecías inexistentes, forzando sucesos que nunca acontecieron para que les encaje con su teología. Y para agrandar la mentira, el cristianismo trata de justificar esa fabricación de Mateo diciendo citas referentes a la palabra netzer en hebreo, y se ponen a traer un montón de versículos de Jeremías capítulo 23 versículo 5, Zacarías capítulo 3 versículo 8, incluso traen a Isaías capítulo 11, porque todos esos versículos hablan de un netzer, que al español se traduce como vástago. La cosa es que cuando Mateo 2:23 dice Nazareno, lo hace como si se tratara de un gentilicio de la ciudad de Nazaret. Y resulta que la palabra netzer no se refiere a un gentilicio en lo absoluto. Hay otros que tratan de justificar la invención en Mateo por medio de citar Jueces capítulo 13, referente a la madre de Sansón. Ahí habla de un nazir, en hebreo nazareo, lo cual es un estatus de una persona, un término que no tiene nada que ver con la ciudad de Nazaret. Por eso es que a los apologistas cristianos les toca hacer malabares para tratar de explicar este invento de Mateo. Se ponen a hablar de los lugares en los que estuvo Jesús, en Egipto, estuvo en Belén, etcétera, etcétera. O sea, en su dogma tienen que usar la metodología de adoctrinamiento. Le venden a la gente ideas del libro de Mateo y de Juan, primero, para así hacerles ignorar por completo la Biblia hebrea. Así es como en la religión causan que las personas no lean las escrituras por sí mismos, porque si la gente leyera y estudiara los profetas en detalle, automáticamente se darían cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de montajes. Bueno, es difícil para las personas, ¿cierto?, que están escuchando este video entender cuando hay muchas palabras y no hay una ayuda de imagen, o sea, mucha información para que el seguidor de este video pueda entender si es verdad o mentira lo que está diciendo el expositor. Bueno, esto que estoy explicando lo saben los maestros en las escuelas, y estoy hablando de pedagogía para poder entender un poco más. Entonces voy a dar respuesta al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 23. Mateo afirma que la decisión fue el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento.
el Mesías sería llamado Nazareno. No hay, correctamente no hay ningún texto explícito que lo señale. Aquí está la respuesta entonces, por lo que Mateo recurrió a un tema prominente. Coloco ahí en la pantalla la palabra que significa prominente. Prominente del Antiguo Testamento, en lugar de un texto en particular. Entonces, es probable que aludiera a las profecías del renuevo, ya que las consonantes hebreas Netzer, ya que NZR, que forman la palabra renuevo, también conforman los vocablos Nazaret y Nazareno. Estas profecías están en Isaías 4.2, Isaías 11.1, Jeremías 23.5, 33.15. Se refieren a un descendiente justo de David que sería habilitado por el Espíritu para gobernar con sabiduría y rectitud y que traería la salvación a Judá. Mateo, repito, vio el lugar de residencia de Jesús un indicio sutil de su identidad como Mesías. Esa es la respuesta que yo puedo dar. Antes de continuar con el siguiente ejemplo de citas inexistentes en la Biblia cristiana, bueno, vamos a adelantar un poco el video. Su nueva religión. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 11, Pablo escribió, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero, ¿qué pasa? Que cuando usted se remite a la Escritura a revisar si dicha cita existe, resulta que no se encuentra esa cita. ¿Cómo que no, Jacob? Si Pablo aquí cita la Escritura para sustentar el ofrecimiento universal de salvación. Tengo que explicar un poco esto. Esto es tanto para los judíos como para el griego, es decir, los gentiles, ya que el mismo Señor, en el versículo 12, es rico en misericordia con todo. La promesa es para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor, el versículo 13. Como dijo el profeta Joel, y todo, cito la Escritura, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel, ¿cierto? 2:32, Jesús es el Señor y también Jehová. Esto es la respuesta, ¿cierto?, a Jacob en este video. No existe en toda la Biblia. Pues obviamente el cristianismo comienza la apologética. No, esa cita se refiere a Isaías capítulo 28, versículo 16. Por favor, señores, busquen ustedes mismos Isaías 28, 16 y verifiquen. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Además que ahí en Isaías habla de la importancia de cumplir la ley, cosa que Pablo de Tarso despreciaba. No, te equivocas, Jacob, te equivocas, porque ese texto nada que ver con lo que tú me estás diciendo, obviamente. Y Pablo de Tarso no despreciaba la ley por ningún motivo. Que ese capítulo de Corintios al parecer es muy popular porque llegan a mi página muchas personas estilo Inquisición que se la pasan escribiéndome citas de ese texto. Pues resulta que ahí en el versículo 3 y 4, ahí en Corintios 15 dice que el Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, exactamente conforme a las Escrituras, porque el apóstol Pablo ahí en la carta de los Corintios habló lo que el profeta Isaías lo había dicho hace muchos años atrás, y con estas palabras: más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos desviamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y bueno, y sigue el versículo de Isaías, ¿cierto? En el capítulo 53, el 9 hasta el 12.
Señores, hay tantos errores en esa cita. En primer lugar, la idea de que un Cristo murió por nuestros pecados, los pecados de otras personas, eso es antibíblico. Pero ¿por qué va a ser antibíblico Jacob si ahí el libro de Isaías lo dice bien claro? Ahora, obviamente, si queremos estudiar ese capítulo de Isaías, bueno, lo hacemos en otro video. El libro de Salmos, capítulo 16, 8, 9, Oseas 6, 2, y existen muchos más. No es antibíblico, la escritura lo profetizó más de 2000 años. O sea, él está diciendo que el Mesías, que fue profetizado en el Tanaj, se suponía que debía morir por los pecados y errores de otros, y que ellos tuvieron que enterrarlo y que luego tuvo que permanecer enterrado por 3 días y luego resucitó. ¿Dónde rayos los profetas de Israel hablaron de eso? Bueno, te doy más versículos bíblicos. Si bien en Corintios capítulo 15 versículo 4 habla de dos cosas. Sabemos todos, ¿cierto?, que Cristo resucitó por los testigos. El libro de los Hechos lo habla, ¿cierto?, y lo que lo vieron. Pero también Pablo habla sobre que está escrito a través de los profetas, ¿ya? Entonces esto no era solamente algo histórico, sino que también profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está escrito? Para encontrar respuestas debemos recordar que el Antiguo Testamento tiene más de una forma de mostrar a Cristo. A menudo pensamos primero en predicciones. Esto está en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Bueno, este texto a lo mejor va a ser insuficiente para Jacob, ¿cierto? Pero sin embargo, el Antiguo Testamento también nos muestra a Cristo a través de patrones tipológicos. Escuche bien, tipológicos, como el sacrificio del Cordero de Pascua y la construcción del tabernáculo. 1 Corintios capítulo 5, 7, Juan 1, 14. Estas son cosas que Jesús también cumple. Creo que las escrituras del tercer día a las que Pablo alude en 1 Corintios 15, 4 entran en esta categoría. Sigamos. En el Antiguo Testamento encontramos un patrón en el cual Dios hace grandes cosas al tercer día, cosas redentoras y cosas reveladoras, y cosas de resurrección. A continuación mostraré 4 ejemplos. Por ejemplo, el perdón de la vida de Isaac. Lo puedo demostrar en otra oportunidad, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Isaac. Segundo, el descenso del Sinaí. Una de las mayores manifestaciones de la presencia de Dios en todo el Antiguo Testamento fue cuando Dios descendió al monte Sinaí. Este fue un evento trascendental, ya que Dios entregó a su ley a aquellos a quienes había redimido. Fue algo inolvidable para aquellos que lo presenciaron. ¿Ya? Esto también. Esta fue la más grande de todas las manifestaciones divinas hasta ese momento. Un día que nunca será olvidado sucedió al tercer día. Tercero, la resurrección de Israel, la reunión del pueblo de Dios después del exilio en Babilonia. A veces se describe como una resurrección, Ezequiel 37, 11 al 14, o sea, describe el periodo de tiempo de esta resurrección. Vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 2. Después de haber deportado la ira de Dios, siendo derribados y muertos en el exilio, Isaías 6, 11, 40 del 1 al 2, Dios promete resucitar al tercer día. Cuarto, la salvación de Jonás. Esto te lo voy a explicar bien, Jacob. La historia de Jonás es bien conocida, ¿cierto? Todos sabemos que se le tragó un pez y todos sabemos que finalmente, ¿cierto?, etcétera, etcétera. El autor nos da el periodo de tiempo en el cual Jonás estuvo en el vientre del pez, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jonás 1:17. La mención de este periodo de tiempo es un fuerte indicio que después de 3 días Jonás se levantaría de lo que él mismo llamó el seno del Seol, Jonás 2:2, la palabra hebrea para el lugar de los muertos, Hades en griego. Puedes que aún así estés cuestionando mis ejemplos anteriores, pero en este caso Jesús conecta los puntos tipológicos para nosotros
trazando el paralelo entre la liberación de Jonás y el Seol y la suya. Jesús dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El punto es el siguiente: si Jonás fue escupido del Hades al tercer día, también lo fue Jesús. Jonás 2.2, Hechos 2.27, en paralelo. Así como Jonás se convirtió en una señal para la gente de Nínive, Jesús se convirtió en una señal para su generación. Lucas 11.30. Conforme a las Escrituras. ¿Eso no te gusta, Jacob, que diga el apóstol Pablo? Cuando Pablo dice que Cristo resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, creo que Pablo tenía pasajes como estos en mente, entre otros más. Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 5, otro más, Esther 5.1. Es cierto que solo el pasaje de Jonás se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento, pero en lugar de limitarnos en establecer conexiones con el Antiguo Testamento, deberíamos aprender del uso que hizo Jesús de Jonás 1.17 sobre cómo interpretar pasajes similares que no se mencionan explícitamente en el Nuevo Testamento. Bueno, ahí parece que estamos completos. La del pueblo de Israel como colectivo, o sea, en serio que no sé de dónde se sacaron eso. Busquen en el Antiguo Testamento y rebusquen cuantas veces quieran para comprobar y verán que eso no está escrito. Bueno, si existe una palabra. Juan estaba citando a Zacarías capítulo 14 versículo 8 al 9. Dice así: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidente, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí Juan está citando claramente las Escrituras. Entonces, Zacarías capítulo 14, versículo 8 al 9. También Juan cita Ezequiel capítulo 45, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Por su correlación con Apocalipsis, Ezequiel capítulo 47 habla de la consumación de la historia de la humanidad. Quizá eso se observa mejor en este río de vida que fluye del templo, entre paréntesis casa, ¿cierto?, para sanar la tierra. En Génesis 2, 8 al 10, Dios proveyó un río que vivificaba la tierra. Y cuando entró el pecado al jardín y su río fueron ocultados y suspendidos, pero cuando Dios concluya su programa redentor, conceda la salvación plena y vida eterna a la humanidad por medio de Jesucristo, el río de vida imperecederable volverá a fluir para sanar la tierra. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Hay otros capítulos, otros libros más que podemos argumentar, pero yo creo que esto es suficiente para demostrar que no es así. Bueno,